también está. Tatiana, que nos va a acompañar en el panel. También está Gustavo, por favor. Gustavo Uccelli. Ahí viene. Un aplauso para Gustavo. A eso me dedico, 17 años, representando esa forma viva de cómo tradicionalmente nuestros ancestros hicieron fortaleza a través de su alimentación y mejoraron la calidad de vida. Y por supuesto, en la actualidad, tratando de rescatar pues esa esencia pura de los procesos alimentarios para poder pues hacer de que el ser humano cada vez sea más saludable. Agradecer nuevamente y posteriormente estaré contando algunas de las experiencias relacionadas con la historia, también con esa tierra linda que nos vio nacer, un valle encandilado de cordilleras, hermosos paisajes, hermosas tradiciones y costumbres que es el Valle del Mantaro. Por ahí escuchaba a Adán José cuando él habla del Huaytapallana, del Apucarhuancho, de la Pachamama y la tierra, que son base fundamental para nuestra existencia. Y tal vez van a compartir un videíto cómo José hace más de 40 años a un niño inicia pues dentro del rubro empresarial, tal vez labrando la tierra, encandilándose hacia la ciudad para poder descubrir todas esas ansias de enamorarse del trabajo y hacer empresa. Gracias. Gracias, José. Acá hay una anécdota. A José lo ven ahora con su terno súper empresarial. Sin embargo, José es un jueguero. Le encanta la fiesta y ha sido una de las personas que recién acabamos de conocernos, pero somos primos y recién nos conocemos hace muy poquito meses. Nos empezamos a reconectar. Y él armó las fiestas patronales, que son inmensas. ¿Cuánto dura la fiesta patronal? Una semana entera. Y yo le decía, ¿cómo haces para movilizar a todo el Valle del Mantaro en las fiestas patronales? Y yo le veía con su poncho bailando y metiéndose en la... Y decía, es increíble la energía que moviliza las personas. Y fue así que decíamos, pero esa misma energía se puede mover en otros ámbitos. Y por eso es que nacen Múltiples Esencias con ese enfoque. Removamos los corazones y de esa forma empezamos a unificar basándonos en una herramienta ancestral que son las fiestas patronales. Entonces, muchísimas gracias, José. Yo sé que hay unos minutos pasar tu video, pero antes me gustaría pasar a mi querido Gustavo, que nos cuentes quién eres. Hola con todos. Me llamo Gustavo Uccelli Romero. Tengo 3 hijos. Desde chico he soñado mucho porque estuve castigado 3º, 4º y 5º de media por malas notas y conducta. Y a partir de ahí empecé a valorar lo que es la energía, el poder de la palabra, lo que es la solidaridad, lo que es la libertad, y un montón de cosas más que finalmente las acabé aplicando a los 6 emprendimientos que hice. Gracias, Gustavo. Y con Gustavo me pasó algo increíble. La primera vez que nos presentaron, me dijeron, visítame en mi empresa, en San Isidro, en San Rocco. Y me hablaban de la vainilla. Y yo decía, claro, la vainilla primero es carísima, y segundo, yo me encanta hacer postres, y siempre que encontraba la vainilla, pues era la esencia de vainilla, pero no era la natural. Entonces, cuando conozco su empresa, ingreso a su literal, yo pensé, esto es su casa, porque no pensé que iba a ser una empresa. Veía por todos los rincones
guapitos, veía piedras en forma de cangrejos, olía el café, en todos lados olía el café. Desde que me abrieron la puerta sentí que era como mi casa y decía, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es? Y empecé a encontrar a un ser humano que me jaló las patas de una forma. Me dijo, la espiritualidad es práctica, se hace desde el ser. Y cuando empecé a ver todas estas imágenes en su hogar, dije, ¿por qué tienes el cangrejo? ¿Por qué tienes a los guapos, Gustavo? El cangrejo lo tengo porque soy cáncer. Y los guapos porque cuando era joven me gustaba guapear. Y algo que conectó con su esencia cuando nos hizo llegar a la comunidad de múltiples esencias un libro, La Ruta de la Vainilla. Y fue increíble cuando lo abrí, después de varios días, siendo honesta. Empecé a leer la historia de este gran hombre y fue increíble. Yo decía, wow, ¿cómo pudo haber traído la vainilla por primera vez al Perú y haberla sembrado en la Amazonía, en nuestra selva de selva? Y cuando leía la historia decía que lo había sembrado en Luna Nueva. Entonces yo veía que había muchas cosas que este ser humano no necesariamente las estaba contando en todos sus productos, porque tienen, aparte de la vainilla, café y tiene cosas que nos vas a ir contando, y que al café le pone imanes y etcétera. Y yo decía, caramba, acá estamos hablando más allá de un producto. Y cuando leí los nombres en los paquetes de los productos de su empresa, no sabía que eran nombres de sus hijos. Entonces, la historia que él tenía por detrás, por más que no lo estaba contando a medio mundo, decía muchísimo del gran ser humano que es Gustavo. Por eso es que les dije, siento que se me van los niños y las niñas. Les pido un gran aplauso para él. ¿Y por qué le hago este gran reconocimiento también a Gustavo? Es porque este es su primera vez, y lo voy a decir. Uno de sus mayores miedos era exponerse públicamente. Y yo le dije, yo me muero de pánico cuando estoy hablando frente al público, pero no sé qué pasa, no sé qué tips me han dado, pero conecto con los ojos de las personas con quienes estoy hablando. Y me dijo, es tu ángel que te conecta. Entonces ese ángel también lo tienes a tu lado. Muchísimas gracias, Gustavo. Y me gustaría también expandir un poquito esto y la historia de Tatiana. Tatiana, cuando yo sé que hay muchísimas cosas que nos están doliendo desde nuestra selva y de todo lo que está pasando ahora, pero sabemos que si vibramos bajo, pueden suceder cosas como las que están sucediendo. Y en vez de preguntarnos el por qué, lo que está pasando es un para qué, ¿no? Y me gustaría que nos cuentes cómo es que empezaste esta iniciativa al vivo, y cómo es que se te cerraron muchísimas puertas, y cómo en ese proceso encontraste realmente tu pasión por proteger a nuestros bosques. Bueno, mucho tiene que ver con la motivación, ¿no? Y esa pasión de hacer algo que conectas con lo que te gusta. Las opciones que tienes también desde que eres niño. Yo he tenido el privilegio de vivir frente a un parque, tal vez no parece mucho privilegio, pero lo es. Tener un parque con árboles grandes, y de niña lo que más recuerdo es todo el tiempo estaba en el parque. Todo el tiempo estaba subiéndome a los árboles, jugando. No eran los parques como ahora, ¿no? Llenos de césped que dice no pisar. No era mucha tierra, ramas, piedras, y jugábamos
jugábamos y era una conexión hermosa. Eso era lo que me gustaba hacer cuando era niña. Y lo otro que me llamaba la atención fue la primera vez que salí de Lima y sentí que caía agua del cielo. Me pareció una sensación maravillosa, recién como a los 10, 12 años. ¿Por qué en Lima no cae agua del cielo? ¿Por qué en Lima no hay sol? ¿Por qué en Lima no veo las estrellas? Bueno, solo enero, febrero y marzo que eran los mejores meses, ¿no? De verano, de vacaciones. El resto del año era levantarse temprano, con frío, ir al colegio. Bueno, no me gustaba para nada. Entonces yo dije, no, yo quiero estar fuera de Lima, yo no quiero vivir acá, yo quiero estar fuera de Lima. Y con esa intención y con esa curiosidad por las plantas, los árboles, los animales, siempre me han gustado, ¿no? Todos los animales, desde niña también. Y otro privilegio que tuve y una motivación muy linda, mi hermana mayor que yo, está acá, siempre ha sido también como que mi maestrita, ¿no? Bueno, ella estudiaba en la agraria y me llevaba a la universidad. Ahí yo encontré el sol que quería, porque es la molina del sol. Había animalitos, veía vacas, veía vicuñas, me parecía maravilloso. El jardín botánico tenía árboles gigantes, una maravilla. Yo quiero estudiar acá. Bueno, y así fue un poco el camino. Yo desde que tenía 12 años ya sabía que quería estudiar en la agraria y quería estudiar biología. Y así fue como estudié biología, luego ya enterándome más, yo quería ser ecóloga, yo quería salir, ¿no? Conocer selvas, montañas, etc. Me di cuenta que ingeniería forestal era más orientado hacia eso, hacia la gestión de áreas. Bueno, me cambié a ingeniería forestal, pensando más en el tema de fauna siempre, pero ahí me conecté más con los árboles. Hice mi tesis en fauna durante un año entero en Madre de Dios, y fue eso lo que me conectó muchísimo con el bosque, que yo ya trabajaba en temas de conservación, pero dije, no, a mí me gusta el bosque, yo quiero trabajar desde el bosque para el bosque, no desde una oficina. Yo había trabajado para ONGs, ¿no? A pesar de que ya vivía fuera de Lima, estaba contenta de estar fuera de Lima, pero en una oficina, ¿no? Entonces me di cuenta que me gustaba trabajar en campo y que eso era lo... Y claro, te vas enterando de todas las amenazas, los retos, te das cuenta que hay muchísimo por hacer y que muchas veces, qué sé yo, las metas, objetivos y planes de las ONGs o del mismo Estado, de los gobiernos, etcétera, no están tan alineados con lo verdaderamente importante, que es conservar la salud y el equilibrio de los ecosistemas que nos están dando la vida. Bueno, y nada, por ahí fue un poco... agarro ahí un poco el caballito de batalla, ¿no? Siempre con el apoyo de comunidad, de mi familia, en mi caso, de mis hermanas, con quienes logro fundar luego la asociación Arbío para dedicarnos a esto, ¿no? A cuidar un bosque de 1000 hectáreas, hacer investigación, difundir todo esto, involucrar a las personas, al sector privado, bajo un modelo de negocio que conserva el bosque, que conserva justamente su salud, su vitalidad, la biodiversidad, ¿sí? Que va mucho más allá de temas de mercados de carbono, etc. Esto es vida, es biodiversidad. Bueno, por ahí va un poco la historia, así que hay que acordarnos de lo que nos mueve, de nuestro niño interior, ¿no? De qué es lo que nos motivaba cuando éramos niños, creo que por ahí va, ¿no? Esa conexión. Cuando somos niños no tenemos más intereses que lo que de verdad nos gusta, nos apasiona, recordemos eso, y eso nos puede llevar a lugares muy buenos. Justo como tú lo mencionabas, el hecho de poder recordarnos quiénes somos, ¿no? Y desde ahí cómo empezar a conectarnos con el mundo de la creación. Y finalmente los negocios es el acto de crear, pero desde una conciencia mucho más expandida. Creo que nos hace bien y hacemos el bien, ¿no? Y la esencia, ¿no? Cuando eres niño. Exactamente. Y justo cuando tú decías de tu modelo de negocio, me encantaría que se pregunten ustedes, ¿alguna vez ustedes han comprado un árbol, no para su casa, para tallarlo en madera, no, pero han comprado un árbol para poder conservarlo? Levanten la mano. Ah, mira. Entonces, ¿puedes contarles a Río cómo empezó a expandir su negocio? Sí, bueno, yo como soy ingeniera forestal, me pongo a explorar este bosque. Para esto ya en el año 2006 había accedido a un área de bosque a mi nombre por 40 años renovable. No tenía idea muy bien de qué hacer para poder gestionarlo y conservarlo.
estudio una maestría en Costa Rica, retorno a Perú, ya se había construido la carretera interoceánica que cruza todo el territorio de Madre de Dios, creando muchas amenazas, mucha deforestación. Las carreteras en la Amazonía son el principal motor de deforestación y degradación. Con esa justificación creamos la Asociación Arrío en el año 2010 y, como les decía, explorando el bosque nos damos cuenta que había muchos árboles de madera dura, como el chihuahuaco. Hay varios, ¿no? Chihuahuaco, quinilla, cuyacana, entre otros, que demoran muchísimo en crecer. Sin embargo, a la industria no le conviene que se hable de este tema, ¿no? Porque si le dice que están cortando árboles de 500 años o de 800 años, pues creo que eso causa alarma. Sin embargo, yo sentí que era eso justamente de lo que había que hablar, ¿no? Entonces, en base a las investigaciones que hicimos, hemos publicado un artículo científico en el 2020. Bueno, a partir de ahí comenzamos a hablar mucho sobre este tema. Bueno, mientras en el año 2012 hicimos una plataforma de conservación de hectáreas. Esto es para que cualquier persona o empresa se pueda sumar adoptando una hectárea de las casi 1000 que nosotros protegemos y así aportar a la conservación. Más adelante, teniendo la base de datos de todos los árboles que nosotros estudiamos, se me ocurrió, dije, bueno, también pueden adoptar un árbol, ¿no? Para poder defenderlo. Nosotros lo estudiamos y lo defendemos. Y en el año 2019 creamos la plataforma de conservación de grandes árboles amazónicos en nuestra web, ¿no? Que es arbioperú.org. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar también con personas, ¿no? Con sociedad civil consciente, y de esta manera nosotros podemos tener algo de presupuesto para poder pagar a nuestro guardabosque. Nosotros tenemos 4 personas viviendo permanentemente en el bosque y monitoreando todos estos árboles y la fauna amazónica. Tenemos cámaras trampa, bueno, realizamos muchas acciones de conservación. Y eso, gracias a personas que regalan este certificados de conservación por nacimiento de un niño o por aniversario o por, no sé, amigo secreto. Hay un montón de formas, ¿no? Incluso está el árbol del recuerdo también. En pandemia sacamos esa campaña. Bueno, cuando no puedes, ni siquiera podías enviar flores o ir a, ¿no? Cuando una persona fallecía. Entonces, en homenaje a esa persona, qué mejor que regalarle a la protección de un árbol milenario en la Amazonía, ¿no? Entonces, por ahí es un poco, hay que ser creativos, pues, para poder vender conservación, ¿no? Como que es un poco raro, pero creo que más aún ahora todos estamos ya entendiendo y siendo conscientes de la importancia que es apoyar las iniciativas que están ahora luchando por conservar los ecosistemas, ¿no? Así es como creamos las plataformas, y cualquier persona y empresa se puede sumar. Genial, gracias también. Bueno, y para pasar a Mariana y para también que nos cuentes, me gustó mucho cuando te presentaste, dijiste algo de desde el feminismo. Me gustaría, tú has estado trabajando mucho con el sector de educación, con distintas iniciativas, pero ¿cómo es que empezaste a priorizarte tú con esa parte, con ese lado femenino tuyo? Bueno, yo soy la niña que le encantaba ir al colegio. Soy la hija mayor de 5 hermanos, todos hombres, la única mujer. Mi papá ingeniero, y la que salió más ingeniera de todos los hermanos fui yo. Así que no fue casualidad que estudié ingeniería civil. Me encontré en un mundo totalmente... Yo estudié en colegio de solo mujeres, colegio monjas de mujeres. Cuando salí del colegio me fui a estudiar a la Católica, a la ingeniería civil, y me encontré con este mundo totalmente masculino, fue un poco tuve un poco de shock en ese momento, pero al final la experiencia fue muy bonita porque me sentí acogida, la verdad. No tuve ninguna experiencia dura ni nada por el estilo, al contrario, me sentí muy protegida, muy acogida. Y yo había hecho todo un plan para hacer, pues, ingeniería civil. Me encantaba la idea de construir algo que no existía, por eso escogí esa carrera. Y de repente, y no sé si tiene que ver con la parte femenina, pero empecé fui a estudiar a Estados Unidos en la otra mitad de mi carrera, regresé y empecé a trabajar en una compañía de ingeniería civil. También me encontré con otro mundo muy masculino, porque yo llego y inmediatamente me mandaron al departamento de estructuras.
Y yo, o sea, sentarme en una oficina a hacer planos. Y yo lo que quería estar en el campo. Quería estar afuera, haciendo construcción. Entonces me escapaba. Cuando podía, me escapaba del área de operaciones a ver qué estaban haciendo en construcción. Había conocido al que después sería mi socio de Fishman, de Rojai. Me escapaba y bueno, al poco tiempo, para hacer la historia corta, me trasladaron ahí. Comencé a trabajar en construcción. Era difícil para los obreros y para la gente de la construcción el que yo llegara a supervisar una obra. Había que avisarles para que estuvieran vestidos, por ejemplo, ¿no? Y yo llegara. Entonces este mundo masculino, que al final era en el que yo estaba metida como sintiéndome distinta, pues, ¿no? Finalmente me lleva con David, el dueño de la compañía, que era los ingenieros. Tenía una computadora que no había sacado de su caja. También, para hacer la historia corta, dijo: "Uy, ustedes han venido a Estados Unidos acá a ver qué hacen con esta computadora". La enchufamos, nos enseñamos a hacer programas solitos, autodidactas, porque estoy hablando de los años 80, donde no había cursos de computación, nada por el estilo. Me fasciné con el mundo de la computación. Descubrí que tenía una profesora adentro que no había descubierto, y creo que menos de 2 años de haber empezado a trabajar en ingeniería civil, mi vida dio un vuelco, y David y yo decidimos renunciar a la compañía para fundar, junto con otros socios, el primer instituto tecnológico en computación informática, y le pusimos Cibertec. Empezamos en una casita con 5 computadoras a las cuales tuvimos que endeudarnos hasta la bolilla para comprar, un aula con carpetas, y me convertí en una emprendedora de garaje, porque yo abría la puerta, daba informes, escribía los cursos, enseñaba los cursos. Y eso que fue esa semillita que nació en el año 83-84, cuando fundé Cibertec. Y en una historia paralela fundé otro instituto con mi familia, yo soy de familia trujillana. Fundamos en paralelo un instituto que se llamaba el Instituto del Norte, pero yo estaba más en Cibertec. Ahí empezó lo que fue la gran aventura de mi vida, y que al final terminó siendo en el mundo de la educación, que no lo esperaba. Terminé fundando la UPC y la UPN, y en ese transcurso descubrí que podía ser yo, que no tenía que copiar el modelo masculino, porque en un momento yo lo que hacía, trataba de copiar eso que encontraba que era muy masculino, esa forma de ser masculina en las reuniones. Y se puede imaginar que a mí me pasó de todo, porque a veces entraban, decían: "Va a hablar usted con la directora", entraban y pensaban que y estábamos en una reunión y pensaban que yo era la que iba a salir del café, ¿no? O sea, la directora era yo, pero pensaban que yo era la secretaria que iba a salir del café. Estoy hablando de los años 80. Entonces, y tuve estas experiencias de estar en este mundo masculino, sintiéndome totalmente distinta, hasta que en un momento de mi vida, no sé exactamente cuándo fue el clic, dije: "No, es que yo tengo que ser yo". Hay un valor enorme en ser esa persona que soy, ese ser que tiene estas diferencias, ¿no? Y comencé a soltarme un poco, a dejar estas ideas de tratar de copiar cosas con las que no me hallaba, y empecé a ser yo. Yo creo que así fue como fui descubriendo y por eso es que digo que tengo una experiencia humana única, pero que es bien femenina, justamente por el contraste. Exacto. Ese contraste, justamente ahorita que estamos encontrando en este panel, por ejemplo, que cada ser humano tenemos una historia, ¿no? Y en la mañana también escuchábamos que el éxito para cada uno de nosotros es cualquier definición. Entonces, me gustaría poder pasar a José, y que también, al igual que tú y que Tatiana y que Gustavo, también pasó ese quiebre de empezar a buscar una carreta para vender ceviche, hasta tener una red de 17 cadenas de cevichería, y ahora irte al lado del museo. Entonces, si nos puedes contar súper rapidito cómo fue esa transición. Mira, es una experiencia maravillosa la que me tocó vivir a mí. Primero, no te contaba por ahí mi formación, cabe, ¿no?
haber estudiado arquitectura y haber trabajado muchos años dentro del mundo de la arquitectura. Pero luego, a razón de que me gustaba el fútbol, empecé a estudiar pedagogía, pero educación física. Y luego salí del campo a la ciudad, porque aquel tiempo me había preparado en el MINES. Siempre hablaba de las potencialidades y los recursos que teníamos, ¿no? Oportunidad por delante, decía, oportunidad por atrás, por el costado, por todos los lados. Pero no había visto la oportunidad, realmente lo que fluía dentro de mi ser, aquella herencia ancestral, había heredado lo de mi abuelo. Una persona que tenía los diablos para hacer su propio zapato. Él fue uno de los 18 guardias del Perú, ¿no? De los primeros del año 1923, pero también fue un gran cocinero. Él nunca mandaba hacer sus ternos, pero no entendía haber estudiado arquitectura, pedagogía. ¿Qué me esperaba? La sangre había empezado a fluir y me descubrí como cocinero. Un día, es loco, ¿no? Para muchos que ya son profesionales o no lo son, de estar cumpliendo una labor gerencial en una oficina a empujar una carreta. Entonces, ahí tengo a mi adorada esposa y a mi querido hijo, quienes pues son los precursores para empujar esa carreta y haber edificado 17 locales en la cadena de restaurantes El Viejo Velero, y luego convertirlos al mundo ya de la hotelería, y hoy pues encaminados a hacer un gran museo. Entonces no fue fácil, tuvimos muchas adversidades, con contarles de una gran oficina, tener que ser iniciar en una carreta como ambulante. Yo creo que el perjuicio, la vanidad, a muchos de nosotros nos quita la oportunidad de hacer éxito, porque siempre estamos con el perjuicio, el qué dirán, el cómo lo harán, qué pensarán de mí. Si me pongo a vender una gelatina, ¿por qué quitarse esa oportunidad que a través de una gelatina podamos hacer empresa? Yo siempre he dicho, ¿no?, que para mí, desde la persona que vende un chicle es un gran empresario, porque dosifica economía. Tiene como respuesta una palabrita llamada margen costo-beneficio, que es, en palabras simples, son ganancias. Entonces, al empujar mi carreta, aquel tiempo, les cuento un poco, hoy en día, que el Estado no está haciendo nada por preservar nuestros recursos. Había un gran recurso, un pescado llamado camotito, le dicen, ¿no? Era un recurso que valía un sol, y gracias a ese costo de un sol, empecé vendiendo 5 kilos de pescado, pero direccionados a un lugar que mi esposa, una mujer muy emprendedora, había escogido pues para empezar esta nueva aventura. Y en el camino, porque ella ya había iniciado esta labor titánica como emprendedora, también docente, entonces no llegamos al local que habíamos alquilado para poder emprender un negocio. La carreta se direccionaba hacia el local, pero en medio sus clientes que ella había logrado nos atajaron y empezamos a preparar un ceviche debajo de una sombra. La primera tarde vendimos 5 kilos y dijimos, qué abundante. Pero la siguiente tarde nuevamente nos direccionamos hacia el lugar donde íbamos, llevando 7 kilos por si acaso, para ver si carambas vendíamos 7. Y nunca llegamos al local, nos quedamos debajo de ese arbolito como ambulantes. Iban pasando los días, iban subiendo las ventas, 15, 20, 30, 40, 50 kilos de pescado. Imagínense cuánto ganaba en ese tiempo, si hablamos de cuantificar economía, pero no cuantificar economía para darse calidad de vida, sino vivir la emoción de vivir la vida.
disfrutar de lo que tú hacías. Recién estaba entendiendo ese propósito, que no lo había entendido para estar en un tablero diseñando un plano o haciendo un metrado. Entonces ahí descubrí que efectivamente las oportunidades están adelante, atrás, al costado. Gracias a esa gran oportunidad y la compañía y el trabajo de mi adorada esposa, empezamos a disfrutar de esos momentos. Sin lugar a duda, ganar 300 soles era demasiado. Les estoy hablando hace más o menos 25 años de atrás. Si multiplicamos 3 por 3, 300, ¿cuánto ganaba? 9.000 soles hace 24 años atrás. ¿Y cuánto ganaba un congresista? Ganaba mucho menos. Pero pobrecito el de la carreta, a veces la visión equivocada, ¿no? De muchos, que dicen, pobrecito el camotero. Pero esos verdaderos emprendimientos son la fortaleza de la economía y el desarrollo del país, tal como lo mencionan las personas que están a mi costado. Luego, fuimos pasando un tiempo, empezamos a abrir nuestro primer local, pero ya no ambulante. Un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo. Pero ustedes se preguntan, ¿pero por qué? No, por ambición no, porque siempre, desde la primera oportunidad que teníamos un local frente al centro bancario en Santa Anita, había la terrible amenaza de que esa parte lo iban a destruir, y nuestra preocupación fue, ¿quién? El equipo de trabajo. Bueno, yo como arquitecto tenía para volver a mi entorno, a mi trabajo, pero ya no, mi preocupación ya no era mío, sino era la preocupación de los colaboradores. Y yo creo que la fortaleza de toda empresa es ese gran equipo, es los colaboradores, porque muchas veces gracias a los colaboradores podemos hacer eficiente trabajo y podemos tener gran productividad y por lo tanto gran beneficio económico. Aprendiendo a disfrutar de la vida, yo creo que se construye un mañana. Gracias, José. Me voy a robar 5 minutitos más. Yo sé que estoy contra el tiempo, ya me está mirando peor. Pero me gustaría que, Gustavo, para ti, ¿qué significa? Y aquí cada uno ha estado contando esos quiebres que han tenido y cómo se han empujado y levantado para vivir desde el disfrute. Pero ese disfrute también ha venido acompañado de muchas cosas para ti. Me gustaría que puedas contar súper rapidito cómo ese sueño de la vainilla se conectaba con tu empresa de seguros. Reto seguro, por si acaso, ¿no? Esto, como los seguros no son seguros, tenía que diversificar. Y incursioné primero pusimos una planta de biogás en el hipódromo, ¿no? Cuando nos acercamos al hipódromo a decirle que podíamos hacer eso, lo primero que nos dijeron fue no se puede. Nosotros preguntamos, ¿pero por qué? Porque nadie lo ha hecho antes. Una oportunidad de negocio. Y en paralelo compré el fondo, construí la casa, hice todo lo que tenía que hacer para que mis hijos pudieran acompañarme, pero no sabía qué sembrar. Y de repente mi hijo, estábamos en San Ramón y sube al carro con una vaina de vainilla, que es como que tiene como la calidad de una pasa. Y como a mí me gustan mucho los olores, lo puse a la salida del aire acondicionado y el carro perfumó. Entonces dije, bueno, si por perfume en frío, el caliente también, le puse calefacción y perfumó más. Entonces dije, eso es lo que voy a sembrar, pero tengo que averiguar bien de a dónde viene la vainilla. Y acabé en México. Nos demoramos 2 años en conseguir los permisos, importamos los esquejes y fue la primera plantación de vainilla en el Perú que hay todavía. Los primeros 3 años exportamos, mientras que estábamos tratando de hacer mercado en el Perú y darle valor agregado, ¿no? Entonces tenemos extracto, tenemos café con vainilla, tenemos miel con vainilla, ahora estamos entrando a la industria cosmética, ¿no? En 2 meses debemos tener los resultados ya para registrar las marcas y ponernos a vender. Y al mercado objetivo que apunto es a Japón. Y en un momento estábamos en el fondo con mi papá y yo le digo, yo le voy a vender esto a los japoneses.
mi papá me dice, ¿conoces a algún japonés? No, pero ya vendrá. Y vino un chocolatero que era campeón mundial de chocolates y se quedó en el fondo porque estaba yendo al Braille a ver cacao. Entonces ya tengo quien me vaya a vender los cosméticos en Japón, porque además son como, pues uno no tiene que inventar nada, tiene que mejorar lo que hay y adecuarlo al mercado. Me fijé justo en la marca Shiseido. Ya tengo la formulación y la única diferencia era ahora pone vainilla natural, ¿no? Y estamos esperando las pruebas. En paralelo también incursioné a través de la vainilla se puede generar energía y esa energía reemplaza al litio. Entonces hemos creado un laboratorio y estamos haciendo todas las formulaciones y ya estamos en la parte de las patentes, ¿no? Para poder empezar a venderlo. Y otro emprendimiento fue a raíz del COVID. El COVID tuvo muchas cosas malas, pero también buenas. Creamos un software especial que puede medir la calidad del aire en línea y estamos empezando a venderlo a los bancos, a las mineras, a todo tipo de empresa que pueda perjudicar a sus colaboradores y que nos está ayudando a vender Sunafil. Sunafil está poniendo multas que van desde 1 hasta 500 UITs. Entonces, todavía no hay nadie que haya incursionado en ese mercado. Y lo otro que tengo es, nunca he estado acostumbrado a trabajar con bancos, porque si yo he hecho negocios, quiere decir que yo creo en eso. Y lo que he hecho es un banco de tierras. ¿No? He empezado a comprar tierras por si necesito liquidez, ir vendiéndolas para poder mantener los otros negocios, ¿no? Y eso es un poco a lo que me dedico. Ya lo voy a contar, pero tenemos muchísimo más del día para poder compartir más historias de éxito y más allá de eso redefiniendo el éxito y ya como lo vemos, podemos crear cosas, podemos empezar a fluir con todas las ideas que tengamos y oportunidades y lo más bonito es como que detrás de cada uno de nosotros, por más que no estemos hablando del tema de la espiritualidad, siempre hay un ser espiritual detrás de una creación y ustedes lo están logrando y muchísimas gracias por compartirnos un poquito de su historia. Yo sé que vamos a tener más espacios para saber, gracias a ustedes y ahora sí los voy a dejar con Bianca y un aplauso para ella.